Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y hoy iniciamos una nueva serie que se llama El carácter de Dios. Es un tema tremendo porque mucha gente puede decir, ¿a poco se puede saber algo de alguien tan misterioso, verdad? Porque para muchos Dios es un ser lejano, es una persona que vive en el cielo. Muchos lo ven todavía como un anciano porque lo ven viejito. Te tengo una revelación: Dios no es viejito porque es eterno, entonces no envejece. Eso es importante, no lo vas a ver con pelo largo blanco, una barba y caminando con un bastón. Eso no es Dios. Dios es el poder del universo en una persona que existe y que te ha hecho a su imagen y semejanza. Quiere decir que vas a ver rastros tuyos en él. Nos parecemos a Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas, no vamos a meternos tanto en el cuerpo de Dios, etcétera. Pero su carácter, ¿por qué es tan importante conocer el carácter de Dios? Que tiene cuerpo. Sí, tiene cuerpo espiritual, por supuesto, ¿no? Y sus características están en nosotros. Exactamente. Y el carácter de Dios es algo que tenemos que aprender a conocer, porque es conociendo a una persona, porque conocer su carácter es conocer su personalidad. Vas a poder relacionarte con él de mejor manera que si ignoras totalmente lo que le gusta, cómo quiere que te relacionas con él, ¿no? Cuál es el tipo cuáles son los propósitos de conocerlo a él. Todo eso es lo que vamos a aprender en esta pequeña serie. Una de las cosas que podemos comparar es cuando conocemos a alguien en el mundo, digamos. Tú conoces una amiga y empiezas a estimar a esa amiga porque empiezas a desarrollar una relación de amistad. Ajá. Y vas a desarrollar una relación de amistad porque te gusta su carácter, te gusta lo que puedes compartir. Uh-huh. Tú puedes dar, tú puedes recibir. Hay una relación bonita. Sí. Igual, vayámonos a la época del noviazgo, ¿no? Sí. Pues te vas a enamorar ¿de quién? De una persona que estás conociendo, conoces su carácter, ¿no? Sí. Y te enamoras de esa persona porque estás conociéndola, uh-huh. ¿Verdad? Lo mismo sucede con Dios. Claro. No podemos enamorarnos de Dios, no podemos amar a Dios si no le conocemos. Porque Dios es diario. Y no podemos decir, sí, yo amo a Dios, y verlo así como una nube, un vapor o algo que no puedes palpar. No, Dios es real. Sí. Dios es más real que el sillón en el que estamos sentados. Claro, primero por supuesto. Fue lo sobrenatural y después fue lo natural. Exacto. Sí, Entonces, sí. Dios es más real que lo natural. Exacto. Y tenemos que tener esta buena imagen de Él para poder empezar a relacionarnos, ¿no? No es el Dios, el viejito de la Capilla Sixtina de Roma, no, es tu Padre Celestial. Y en nuestra historia humana, porque todos tenemos una historia, la verdad, bueno, hay un tiempo que existe antes de Cristo y después de Cristo. Y cada quien tiene este momento clave donde salimos de un reino, entramos en el reino de Dios y todo hace que finalmente empezamos poco a poco a conocer algo de Dios, porque cuando conocemos a Cristo salimos del tiempo de la ley y entramos en el tiempo de la gracia. Y la primera cosa que vamos a aprender del carácter de Dios es el perdón. Él es una persona que perdona. Ok, acabas de hablar de dos temas que yo creo que podríamos hacer una semana de nada más de la ley y otra semana nada más de la gracia. Así es. Pero en la ley, en el Antiguo Testamento, ajá, podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios dio las leyes? ¿Por qué Dios era tan estricto con el pueblo de Israel? Porque mucha gente dice, es que ¿por qué Dios era malo? No, Dios no era malo. Dios no puede ser malo porque la esencia de Dios es el amor. Sí.
Dios no tiene amor, es amor. Entonces, ¿por qué permitió todo eso? Porque mucha gente se cuestiona este principio de es malo porque mató y mandó matar, y entonces y las guerras y los pueblos y todo esto. Pero Dios tenía que establecer un periodo de ley, porque si no el hombre no podía saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Exacto. Si yo no tengo un reglamento, cuando yo voy a ir a un país, cuando voy a entrar a una escuela, cuando voy a entrar en un... Si yo no tengo yo no voy a saber lo que está permitido y lo que no está permitido. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a decidir hacer lo correcto si no sé qué es lo que es incorrecto? Exacto. ¿No? Sí. Entonces, vamos a partir por esa parte, ¿no? De que Dios es un Dios estrictamente justo. Sí. Y toda tribu, nación del Antiguo Testamento, Ajá, que estaba en rebeldía a los principios de Dios, sí, tenía que ser eliminada para que los verdaderos hijos de Dios no se contaminaran. sí. El pueblo judío claramente decía, no te puedes mezclar con otras naciones. Sin embargo, lo hicieron, cayeron en pecado, en idolatría, y fueron llevados cautivos, ¿verdad? Sí. Pero ese es el principio de las leyes, los mandamientos, las reglas de Dios. Es para que el hombre sepa lo que no debemos de hacer para no caer y que nos vaya bien. Y lo podemos resumir en un ejemplo perfecto que todos conocen, ¿verdad? Cuando están en el jardín del Edén y Dios le dice, de este árbol no comas porque es el árbol del bien y del mal, ¿sí? El único mandamiento que les dio. Y cayeron. Cayeron, les fue pésimo y de ahí entró la caída, entró el pecado y de ahí a toda la simiente de Adán, el pecado a todos nosotros, ¿no? Pero es un ejemplo padrísimo porque te dice, Dios sabía, te dio un mandamiento que no debías de hacer esto, te puso lo que sí, lo que no, decidiste hacer lo que no, caíste en maldición, ¿no? Ahí viene toda la caída. Y Dios decía, no comas del árbol del bien y del mal, claro. porque no tienes por qué conocer el mal. No, ¿Para qué quieres conocer el mal? no hay ningún interés. Pero qué curiosos somos, Sí, claro. ¿no? Claro. En fin, es un ejemplo que podemos hablar. De hecho, Dios no estaba en contra que conocías el mal, seguro lo iba a enseñar, pero no querías que experimentarías el mal. Y es ahí donde el hombre pues, se brincó una etapa y cayó porque se adelantó. Y Dios tiene un tiempo, un ritmo para nosotros, para nuestro crecimiento. Y si seguimos esto, obviamente nos va a ir bien. Entonces tenemos la ley y la gracia. Tenemos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos también el estilo de vida con Cristo o sin Cristo. Tenemos que ver que todo eso hace que tenemos un conocimiento y una relación con Dios que va a ser diferente. Dios no se maneja de la misma manera con sus hijos y con los que no son sus hijos. Sí, y como dijiste, una de las primeras cosas que suceden cuando recibimos a Cristo es el perdón. Exacto. Entonces Dios dice, ok, en el Antiguo Testamento ya te dije lo que no debes de hacer. Ya lo hiciste, de todas maneras. Ok, vienes al parteaguas, vienes aquí a decir, recibo a Cristo en mi corazón. En ese momento yo recibo la obra de salvación. Exacto. De Cristo en la cruz. Sí. Y en la obra de salvación incluye el perdón de todo lo malo que yo he hecho. Sí. Por conocimiento, sin conocimiento, por rebeldía, por ignorancia, por lo que sea, pero yo andaba en lo que la Biblia dice, en pecado, quiere decir fuera de Cristo. Ajá, sí, exacto. Yo me pongo a cuentas, por decir así, con Cristo, y a partir de ese momento podemos entrar en la gracia. Exacto. ¿Y qué es la gracia? La gracia no nos permite hacer lo que queramos. No. Siguen el no y el sí sigue vigente,
en el Nuevo Testamento, pero ya no hay condenación. Exactamente. Ya no hay condenación y siempre podemos regresar a la cruz, al perdón. Exacto. Al perdón. Exacto. Al perdón. Sí. ¿No? Y ahí es donde descubrimos que hay dos reinos. Hay el reino de Dios, hay el reino de Satanás. No hay un punto intermedio ahí de, No. ¿habrá un tercero? No existe, ¿no? Y hay también el mundo, que es el mundo espiritual. Y también en lo mundo natural hay los que son los hijos de Dios y los que no son los hijos de Dios. Y tampoco hay un punto intermedio. Eso la gente... Que a veces En pensamos, general, yo me puedo ir ahí o allá. No. la gente, el mundo en general piensa que todos somos hijos de Dios. Sí, y no es cierto. No es cierto. Digo, aquí está, la clave está en Juan. Vale la pena ahí aclarar este punto, porque dice Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, así vemos dos condiciones, ¿no? Para que se cumple lo que dice después, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La primera, Le primero, recibir. esa es la clave. ¿No? Quiere decir que si puedes ser hecho hijo de Dios, quiere decir que no lo eres al inicio. Que no eras y tuviste que recibirle. ¿Recibir Sí. qué? Recibir su obra salvadora. Exactamente. Su obra redentora en la cruz. Ajá. No es lo mismo que creer en Cristo, que creer, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en la cruz, Uh-huh. yo sí, sí, pero tienes que creer en lo que implicó esa obra de redención. Tú tienes que creer que Él murió por ti, que Él murió por tus pecados, que Él pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros de toda tu vida y las llevó cautivas al infierno y ahí venció la legalidad que el diablo, que Satanás tenía en tu contra, ¿verdad? Y fue entonces, por eso resucitó, porque venció Claro. al infierno. Sí, sí. Subió al Padre, ¿verdad? Y le dijo, ya, cumplí con el pago de los pecados de toda la humanidad, que crean en esta obra mía y me reciban como su Salvador. Exacto. Que hay mucha gente que no lo recibe como su Salvador. Ah, sí, yo creo en Cristo, pero yo sigo viviendo mi vida. Claro, eso no es Eso creer. no es... Es como dice Pablo, el diablo también cree en Dios. Claro que cree en Dios, pero no vive conforme a Dios. No. Y esa es la gran línea en donde, ¿qué quiere decir verdaderamente recibir a Cristo y recibir la obra redentora? Que ahora quiero vivir conforme a esa redención. Así es. Ese es un nuevo estilo de vida conforme al carácter de Dios. Entonces vemos que las cosas son claras, la ley, la gracia, el reino de Satanás, el reino de Dios. Vemos hijos o no hijos de Dios. También vemos en el carácter algo muy interesante, amoroso, misericordioso y también un aspecto de justicia. Porque Dios tiene un sistema de justicia para el hombre, no un sistema de justicia que condena, sino una justicia que va a ser a favor del hombre. Y eso hace que Él tiene este carácter completo, perfecto, porque el carácter de Dios es perfecto, es completo, no le falta absolutamente nada. Pero nosotros tenemos que conocer cómo va a funcionar, cómo va a reaccionar. Y hablando de esta diferencia, la verdad, entre misericordia y justicia, que son dos aspectos de Dios, ¿no?, que tenemos que siempre considerar en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Es el Salmo 36, del 5 al 6, donde dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, que es inmensa, ¿ah? Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios.
tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas, ¿no? Entonces, dice, es igual de grande en su amor que en su justicia. Quiere decir que nunca va a fallar en ninguno de los dos. Cuando hablamos de la justicia de Dios, porque el amor, la misericordia nos encanta, ¿no? Pues está muy bien. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el sistema de reglas que Él puso al hombre para que el hombre sea bendecido. La justicia es el camino, es el invento de Dios para poder bendecirte siempre. No. Si te quiere bendecir económicamente, su justicia te pone las reglas del diezmo, de la ofrenda, etc. Dice, cuando tú aplicas estas reglas, entras en la justicia de la prosperidad, o en la justicia de la sanidad, o en la justicia de la paz, etc. ¿No? Aunque hay que aclarar que la justicia no es por obras. No es por obra. Está estableciendo tus caminos de bendición. Y tú escoges, como Adán en el Edén, si vas a seguir la justicia de Dios o no. No obtenemos una bendición por obras, sino obtenemos la bendición por escoger vivir dentro de un marco de bendición establecido por Dios para que te vaya bien. Podríamos decirlo de esta manera, recibimos la justicia por la obra de Cristo en la cruz. Así es. Él nos hizo justos, ahí está el regalo de la justicia para nosotros, pero nosotros tenemos que recibirla, tomarla. Exacto. Y decidir vivir conforme a esa justicia. Exacto. Pero nosotros jamás nos vamos a poder hacer justos por nosotros mismos. Él nos hizo justos porque Él pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Él fue nuestro sustituto. Así es. De la misma manera en que una persona va a la cárcel y tiene una fianza y yo voy y pago su fianza. Exacto. Pues esa persona está libre por lo que yo hice, no por lo que él hizo. No, claro. Pero va a salir de la cárcel porque yo pagué la fianza. Exactamente. ¿No? Entonces es un poco lo que Jesús hizo con nosotros. Él nos hizo libres porque Él pagó con su propia muerte lo que nosotros deberíamos de haber pagado con nuestra muerte. Sí. Con nuestra condenación. Así termina el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces ahorita la justicia de Dios se hizo en nosotros. ¿Y qué hizo la justicia de Dios? Nos hizo inocentes, nos quitó la culpa. Nos quitó la culpa. Nos quitó la vergüenza, nos quitó la condenación y hoy podemos entrar en la presencia de Dios como si nada hubiera sucedido. Y conocerlo personalmente. Exacto. Poder hablar con Él. Porque, poder recibir de Él. Sí. Es una relación personal que de otra manera no lo podíamos haber hecho. Exacto. Porque no podemos tener comunión con Dios cuando hay pecado. Sí. Es eso una gran parte del carácter de Dios. Una característica es la reconciliación y la restauración de la relación. Bien, pues hasta aquí llegamos para el día de hoy. Vamos a seguir toda esta semana para que podamos conocer mucho mejor quién es nuestro Dios y cómo funciona su carácter. Y mientras, siempre en victoria.